Me llamo Marta Ares y soy la asesora técnica de la Consejería de Educación en Alemania y coordino este programa. Así que a partir de ahora pues voy a ser vuestra interlocutora. En esta sesión lo que queremos es un poco resumiros los aspectos más importantes de la convocatoria específicos para Alemania y hablaros un poco de cómo funciona el programa aquí para que os hagáis una idea. Entonces, os voy a compartir la presentación. Al final, si activáis lo de preguntas y respuestas, el chat está cerrado, está activado lo de preguntas y respuestas. La persona que iba a moderar conmigo las preguntas, pues por un imprevisto no podrá estar, entonces al final de la presentación yo veré vuestras preguntas y contestaré a las más generales. Las más particulares, pues podéis escribirme con vuestro caso en concreto y yo os contesto, ¿vale? Tenéis después los correos, os digo todos los contactos. Entonces voy a compartir la pantalla ahora. ¿Estáis viendo ya mi presentación? Sí, ¿no? Ok. Pues este año se convocan 8 plazas. Si habéis leído la convocatoria, veis que el número de plazas siempre es orientativo, porque depende de las necesidades del estado de Hesse. Actualmente hay 20 profesores ocupando las 20 plazas que tiene a disposición Hesse y todavía tienen plazo para decidir si continúan o no. Entonces, a veces pues dicen que no van a continuar, otras que sí, después se cambia de idea. Entonces, es un poco, a veces algunas escuelas que están en el programa se salen del programa. El número de 8 plazas es orientativo, pueden ser algunas menos, algunas más. Que sepáis que es orientativo. El programa solo está en el Estado Federado de Hesse, en ningún otro estado de Alemania. Me imagino que todos sabéis que el plazo termina el día 27. El registro, lo mejor es hacerlo por Profex y ahí a las 3 es el último momento. Y si lo hacéis por otro tipo de registro electrónico, pues tendríais hasta las 12. Os voy a contar al principio un poco el impacto del programa, a quién va dirigido, las partes de la convocatoria específicas para Alemania y finalmente os hablaré del trabajo en el centro. El Ministerio de Educación firmó el convenio de colaboración con el Estado Federado de Hesse en 2023. Eso quiere decir que vosotros vais a ser la cuarta promoción, ¿no? Del programa, o sea que sigue siendo un programa muy joven. En GESE hay muchísimo alumnado de español, fijaros, hay más de 5.000 alumnas y alumnas que estudian español y el programa se gestiona como con 3 pies, ¿no? Está la Unidad de Acción Educativa de Exterior en el Ministerio, nosotros en la Consejería de Educación de Alemania, que está en la Embajada de España en Alemania, y el Departamento de Educación del Ministerio de Hesse y sus delegaciones provinciales, que son los Schulämter, ¿no? Que tienen mucha autonomía y son los que se encargan un poco de toda la documentación, los pagos, etcétera, ¿no? La colaboración entre el Ministerio de Hesse es muy estrecha y hay un seguimiento muy estrecho, ¿no? de todo el programa. El objetivo del programa es reforzar la difusión de la enseñanza del español y, bueno, promover el intercambio cultural, educativo y profesional. El impacto es alto. Esto me imagino que es evidente para todos vosotros que sois profesores y profesoras con interés en el exterior. Se desarrollan las competencias lingüísticas, mejoráis el alemán muchísimo, las competencias docentes, porque abrís el cerebro a un sistema educativo que no tiene mucho que ver con el nuestro, y las interculturales, porque Alemania pues es Europa, pero las costumbres son muy diferentes. A nivel personal, pues claro, hay que superar dificultades y eso siempre conlleva crecimiento.
Innovación metodológica, pues ya veréis, si venís, que es diferente, ni mejor ni peor, pero es diferente. Se promueven los intercambios educativos, muchos profesores que están en las escuelas organizan intercambios con sus institutos antiguos, viajes, etcétera, ¿no? Y twinning, bueno, es muy enriquecedor para los dos sistemas educativos. Esto es lo que os acabo de comentar. Y además para el sistema alemán, pues lo mismo, pero en la otra dirección, con el añadido que da respuesta a la creciente demanda de profesorado porque en algunos estados de Alemania hay carencia de profes. ¿Quiénes podéis participar? Docentes de secundaria, FP o EOI con un mínimo de 2 años de experiencia en centros de enseñanza reglada, públicos, privados o privados concertados, y que además cumpláis los otros requisitos que se establecen en la convocatoria, que los vamos a ver. No es necesario que estéis en activo en el momento de la solicitud. Fijaros, secundaria, primaria, lamentablemente no. En Estados Unidos, pues muchos estados admiten a profesores de primaria, de infantil, pero en el estado de Hesse la demanda es para secundaria, así que el profesorado de primaria lamentablemente no puede participar, ni el de infantil. Los requisitos que están en la convocatoria los he resumido aquí un poquito, o sea, tenéis que tener nacionalidad española o de cualquier otro país de la Unión Europea. E incluso si sois cónyuges de miembros de países de la Unión Europea, pero que sois, yo qué sé, de Ucrania, de Rusia o no sé, podríais participar también, ¿no? No padecer enfermedad, no tener antecedentes penales. Mirad que estos requisitos no hace falta que los demostréis ahora, solo en el caso de que seáis seleccionados. Este requisito es fundamental, acreditar un nivel B2 o superior. Y atención, porque esto es una pregunta que nos hacen mucho, el nivel lo tenéis que tener en el momento de la solicitud, no lo podéis presentar después. Las certificaciones válidas están en los anexos de la convocatoria, pero, por ejemplo, si tenéis una filología alemana o traducción e interpretación por alemán como primera lengua, eso se considera que es un nivel B2 o superior. Ahí no necesitaríais tener un certificado extra. Si tenéis algún certificado que no esté en los anexos de la lista, escribidnos un correo y preguntadnos el caso específico de cuál es el certificado que tenéis. Si hay solicitantes que son de países de la UE que no son españoles, además del certificado de nivel de alemán, tienen que presentar el certificado de C2 de español. Los requisitos de titulación, aquí también tenemos muchas preguntas. Para ser admitido o admitida, tenéis que tener un grado o una licenciatura, por eso pone grado equivalente, ¿no? Si es de hace tiempo, ¿no? Pues una licenciatura en ámbitos lingüísticos, filología o estudios hispánicos, lenguas modernas o traducción e interpretación. Solamente se admiten otras licenciaturas en el caso de que alguien haya hecho una oposición y haya obtenido una plaza por la especialidad de lengua española o lenguas extranjeras. Imaginaros que una licenciada en historia se ha presentado a las oposiciones de inglés para secundaria y las ha aprobado. Pues esa persona sí podría participar, sí que cumpliría los requisitos. Pero una persona que tenga la licenciatura en historia y de historia, pues no cumpliría los requisitos. Además de tener el grado, tenéis que tener el máster de profesorado, pero vaya, eso lo tenéis todos los que estáis ejerciendo la función docente, así que es un requisito como que va de la mano de los siguientes, por ejemplo, el tener al menos 2 años de experiencia docente a jornada completa en enseñanza reglada no universitaria, educación secundaria, FP o EOI. Aquí tenemos muchas veces la pregunta de qué pasa con las jornadas parciales.
Si tenéis jornadas parciales, se suman hasta que den 2 años de experiencia. Otra pregunta que nos suelen hacer es, imaginaos que os dé la suma, pues en vez de 2 años, pues 1 año y 7 meses. Y tenéis el contrato abierto y sabéis que en junio vais a tener los 2 años. Pues eso lo estamos admitiendo. Después, si sois seleccionados, tenéis que demostrarlo, ¿no? Y mandarnos los contratos de interinidad que tengáis o de sustitución. ¿Vale? Esto lo voy a repetir porque es una pregunta que nos hacen muchas veces. Los 2 años de experiencia, la jornada completa, si son jornadas parciales, se suman. Si te falta un poquito para cumplir los años, si sabes porque tienes un contrato que lo vas a cumplir en junio, tu solicitud sería admitida. Este caso no creo que haya nadie el no haber ejercido como profesor visitante en anteriores convocatorias de Alemania. Si sois visitantes en Estados Unidos, pues podéis presentaros. No está en la convocatoria de este año que no os podáis presentar. El requisito es no haber ejercido en el programa en Alemania. Los méritos. Algo que también la gente no sabe muy bien, porque esto no es una oposición, ¿no? Entonces los méritos, digamos que no se bareman. Aquí la comisión de selección, que es el Ministerio de GESE, no somos nosotros, selecciona al personal por el currículo y por la entrevista. La entrevista es fundamental. Digamos que los méritos están como implícitos en ese currículum y en esa entrevista. Pueden coger antes a una profesora que solo lleve 3 años enseñando, pero que haya estado en el extranjero. Perdona, tenéis que tener cerrado el micrófono, que ahora no veo yo quién. Entonces, no sé, ¿qué os estaba diciendo? Eso, que pueden coger antes a una profesora que tenga 3 años que a una que tenga 20. No, el mérito no es como en las oposiciones, ¿no? Que os van dando puntos, hay un baremo, etcétera. O sea, se valora mucho, muchísimo el nivel de alemán. O sea, realmente un nivel B2, si tenéis un nivel B2 justo, van a coger antes a una persona que tenga un nivel de alemán fluido porque aunque los niños saben español, pues hay que hablar con los padres, a veces los niños no saben mucho español, hay que entenderse bien en la escuela, entonces valoran mucho un nivel alto de alemán. El requisito es B2, pero ya os digo, el nivel de alemán es fundamental. También se valora mucho la experiencia en el exterior y bueno, ya si es con enseñanza L en el exterior y participación en programas educativos internacionales, pues son cosas que son muy bienvenidas. En la convocatoria tenéis participación en actividades de formación del profesorado relacionadas con la didáctica de las lenguas, estudios de posgrado, otros títulos universitarios. Todo esto, ya os digo, como que revierte en la manera vuestra de comunicaros en la entrevista, pero no se le asignan puntos a estas cosas. Y estar en posesión del diploma de acreditación docente del Cervantes, esto es para las personas que no son españolas. Hasta ahora, pues toda la gente que se ha presentado tenía la nacionalidad española, pero por normativa europea, pues se pueden presentar personas no nacionales y les exige, bueno, es un mérito contar con este certificado. Ahora viene un poco la parte más latosa para todos vosotros, que es lo de subir la documentación a Profex y qué documentación subir. Y mirad, los documentos que subís a Profex son PDFs. Si no están bien nombrados, para nosotros es un lío tremendo y a veces para vosotros también, porque quedan como se nos cuelan en la descarga. Entonces, tenéis que nombrar los documentos siempre con vuestros apellidos y el tipo de documento que es.
el CV, la titulación de grado, la titulación de máster, por ejemplo, Torres Casas CV, Torres Casas grado, Torres Casas licenciatura, Torres Casas máster de profesorado. Esto es muy importante y que lo subáis a las secciones correspondientes que se os indican en el manual de Profex. Después os digo dónde están los manuales y todo esto, ¿vale? Esto es muy importante. Y muy importante también, que es una pregunta que nos hace mucha gente, es el tema de las traducciones. En la convocatoria, como es general para Estados Unidos, Canadá, China, etcétera, pone preferiblemente traducciones. Pero mirad, en Alemania solo exigimos las traducciones a las personas que ya están finalmente seleccionadas. En esta fase inicial no os pedimos ninguna traducción. No tenéis que traducir los títulos, no tenéis que traducir las certificaciones académicas, no tenéis que traducir nada, ¿vale? Lo único que tiene que estar en alemán es el currículum, pero no es una traducción. El currículum no lo queremos en español, lo queremos en alemán, porque esto nosotros desde aquí les enviamos todos vuestros currículos al Estado Federado del Hesse. Y son ellos los que analizan los currículos. Nosotros hacemos como una prevaloración de pues, si todo está bien, si todo está admitido, etcétera, si todo está según forma, pero los que hacen la selección son ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo pongo aquí tan grande? Porque a veces yo he visto currículos como muy poco atractivos, digamos, muy poco trabajados. Y bueno, yo os aconsejo que hagáis un currículum bien presentado con la plantilla Europass y que incluya un texto de carta de motivación clara. Sabéis que en el Europass se pueden añadir secciones, eso hay un montón de tutoriales, un montón de modelos de distintas plantillas de Europass y puedes poner otros y ahí meter la carta de motivación, ¿no? Una carta breve, pero un poco que expliquéis por qué os apetece venir aquí. Yo recuerdo un currículum que vi que la carta de motivación que incluía era para un puesto de auxiliares de conversación, o sea, la persona había dejado la carta de auxiliares en vez de haber hecho la de visitantes. Bueno, pues eso era un currículo mal trabajado y no crea buena impresión. O sea, currículo muy importante en alemán y traducciones en esta fase no hacen falta. Lo que sí que es muy importante en la fase de admisión es que subáis el título de grado equivalente, el título de máster y la certificación académica de la licenciatura o del grado que presentéis. También, y esto es importantísimo, la hoja de servicios prestados. Tiene que ser una hoja oficial con una firma manuscrita o digital del responsable del organismo competente. Si sois funcionarios de carrera o funcionarios interinos, vuestras consejerías de educación o delegaciones os la proporcionan y tenéis ahí, que eso es lo ideal, ¿no? Un solo documento con toda la información. Si habéis estado en dos consejerías o en dos comunidades autónomas, pues tendríais que pedirlo en los dos sitios, pero cuanto más condensado esté, mejor. Si estáis trabajando en centros privados, pues tenéis que pedir la hoja de servicios a vuestras direcciones y firmadas por vuestra dirección. La certificación para la acreditación del nivel de lengua tiene que ser válida según el anexo y ya os he dicho, si veis que tenéis una certificación que no está en ese listado, pues me escribís y me preguntáis si sería válida. Repito lo que dije anteriormente, si tenéis licenciaturas en alemán, en traducción con alemán, eso anularía el requisito de B2 porque ya, o sea, una licenciatura en alemán es más que un nivel de B2 y lo mismo con traducción e interpretación. Las certificaciones de formación. No tenéis que subir, cualquier profe tiene millones de cursos, ¿no? No tenéis que subir todas las certificaciones de los cursos de formación que hayáis hecho. En el currículo podéis poner
pues X horas de formación en estos aspectos, ¿no? En estas áreas, ta. Solamente si alguien si salís seleccionados y las autoridades tuvieran interés en ver eso, se os pediría, pero normalmente no es así. Podéis subir, a lo mejor, elegir alguna que esté específicamente relacionada pues con la enseñanza él en el extranjero o con vuestras experiencias en el extranjero, como yo que sé, si habéis sido auxiliares de conversación o cosas así. Pero no tenéis que subir, imaginaos que tenéis 500 horas de formación, no vais a subir 500 certificados ni vais a poner en el currículo los títulos de todos y cada uno de los cursos que habéis hecho, no hace falta, ¿vale? Si tenéis certificaciones de otras lenguas, pues lo podéis poner en el currículo y, pues bueno, podéis subir, eso es un solo documento, podéis subirlo si queréis. Veréis que también en la convocatoria hay una serie de documentos que se solicitan a las personas seleccionadas. Estos documentos, olvidaros de ellos en esta fase. O sea, en esta fase no tenéis que pedir un certificado médico, ni de vacunación, ni de antecedentes penales, ni nada. Esta documentación la suelen pedir las delegaciones provinciales de educación alemana. Algunas piden unas y otras. Más o menos en general suelen ser estas las que piden, con una traducción que podéis hacer vosotros mismos. Y ya os digo, este es un apartado que podéis ignorar hasta el momento en que seáis seleccionados y se os vayan a pedir los documentos para firmar el contrato. Ahí, si tenéis problemas con la documentación que se os pide desde Alemania, pues estamos nosotros de interlocutores. Ahí estamos pues como muy pendientes de toda esta fase cuando estáis ya en la fase de firma del contrato. El proceso de participación, si habéis estado ayer en la reunión con la unidad, lo han explicado muy bien. Hay un manual de Profex y un manual de la sede electrónica en las páginas web de la unidad y en la nuestra. Y entonces tenéis que leer todo con calma y si tenéis dificultad o algún problema importante, mandar un correo a los correos establecidos que ya os enseñaré y que también tenéis en toda la página. Pero básicamente os tenéis que dar de alta en la sede electrónica, es fundamental que tengáis un certificado digital. Rellenáis el perfil en Profes, se presenta la solicitud y hay que darle a registrar porque si no, no entráis. Y si no lo hacéis en Profes, podéis hacerlo a través de otro registro electrónico, pero no lo aconsejamos. Una vez que se registra, nosotros aquí vemos que se cumplen todos los requisitos y la ponemos como admitida o excluida subsanable. Imaginaos que os falta no habéis subido el título, pues se os dice no admitido, tiene usted que presentar el título. O que no habéis subido bien la experiencia, las hojas de servicios, pues lo mismo. Y se os da un plazo para subsanar, que se os indica allí, a partir del día en que recibís la notificación y después pues sale como admitida o excluida definitiva. Una vez que estáis admitidos, se valoran las solicitudes, se envían a GESE y se os convoca a entrevistas. Las entrevistas son online. Suelen ser en marzo las entrevistas. Son breves, 15 minutos como mucho. No son entrevistas en las que os pongan supuestos didácticos, cosas como súper profesionales. Son entrevistas que, por lo que he visto hasta ahora, porque yo suelo estar un poco presente, aunque no tengo voz ni voto, pero me piden a veces que esté como apoyo ahí. Y pues yo lo que veo es que son entrevistas que están más orientadas a ver vuestra capacidad de comunicación, vuestra capacidad de flexibilidad ante situaciones difíciles, vuestra motivación, vuestras experiencias, vuestro alemán. No tanto, ¿sabes?, que deis una lección de didáctica como este otro tipo de cosas, ¿no?
Una vez que se hacen las entrevistas, dependiendo de las personas que sean convocadas a las entrevistas, mirad, en las últimas convocatorias, pues todas las personas admitidas han sido llamadas a entrevistas. Le hemos hecho entrevistas a muchísima gente, o sea, nadie digamos que se quedó sin esa oportunidad de hacer la entrevista, ¿no? A menos que tengamos una avalancha tremenda de solicitudes, va a ser igual, o sea, que en general vais a estar convocados a las entrevistas, ya os digo, a menos que de repente haya 100 solicitudes para 8 plazas, pero no creo que sea así. Entonces, una vez que se acaba todo el periodo de entrevistas, eh, pasa una semana, no mucho más, y ellos hacen la selección. Y entonces os empiezan a mandar correos diciendo, pues muchas gracias, le asigno a usted este destino. Tiene usted 2 días para decirme si lo quiere. Es así, es decir, os llega un correo con un destino. No podéis elegir destino y en ese correo decís acepto o no acepto. ¿Vale? Y esto suele ser a finales de marzo, abril. Entonces, en abril, hasta ahora, se ha sabido, bueno, menos en la primera convocatoria, que fue más tarde, pero después ya los procesos se agilizaron y en abril se suele saber cuál es el destino. ¿Qué tenéis que hacer en estos destinos? Bueno, tenéis que dar clase en secundaria obligatoria, que es el Sekundarstufe 1, que en Alemania va de la clase 5 a la 10. La 5 y la 6 equivalen a primaria nuestra y a partir de la 7 es nuestra ESO. Español para extranjeros, el profesorado visitante está entre la clase 7 y la clase 10. Muy excepcionalmente hay algún profesor que lo pone en bachillerato, pero siempre con acompañamiento, digamos, como apoyo. Pero en principio dais clase en lo equivalente a la ESO, dais clase de español. Hay centros que no tienen suficientes horas para cubrir las 25 horas y media que tenéis de docencia en español y entonces tenéis que completarlo con talleres en español que pueden ser preparación a los certificados de L o un taller de cocina, de baile, o también hacer sustituciones y guardias. Esto ocurre mucho, ¿sabes? Que os ponen en sustituciones y guardias de otros profes de español cuando falta el profesorado. Eso en Alemania es como muy frecuente, ¿no? Hay mucho baile de sustituciones. Y después tenéis que participar en todas las reuniones, claustros, juntas de evaluación. Sois profesorado exactamente igual que el profesorado alemán. Estáis contratados por el Ministerio alemán, vuestras condiciones laborales, tanto de derechos como de obligaciones, son las mismas que el profesorado alemán. El sueldo, el mismo. Ahora vamos a hablar de eso enseguida, ¿no? Es muy frecuente también que deis clase en codocencia. Fijaros, en Alemania las escuelas tienen mucha autonomía y hay escuelas que son muy diferentes a otras, unas más grandes, otras más pequeñas. Hay profesores que están solos en el aula y tienen muchos grupos justo solo a su cargo, sin embargo hay otros que tienen la mayoría de grupos en codocencia. Hay mucha variedad entre unos centros y otros. Lo que todos los centros os ofrecen, un docente mentor. Hay una persona del departamento de español que os acompaña desde el primer día, desde antes del primer día, desde que os comunican el destino prácticamente y os ponéis en contacto con la escuela, os dan el contacto de otro profesor de allí que en teoría os acompaña, os introduce, etcétera. Los centros tienen un protocolo de acogida para vosotros. Hay centros que los aplican mejor que otros, como en todas partes, pero hay un protocolo en el que se les indica a los centros, pues, cómo deben actuar con vosotros, cómo os deben acompañar. Y ya os digo, hay muchas diferencias también, ¿no? Hay centros, hay profesorado que está encantado, pues, cómo fue su acompañamiento inicial y a otros que los tiraron más así como en la piscina y tuvieron un inicio más brusco, digamos, ¿no? Pero eso, 25 horas, español o talleres y codocencia es algo muy común y impartir clase en GESO. El calendario escolar. Esto es importantísimo. Atención.
La jornada inicial de formación que organiza el Ministerio de GESEN y es obligatoria es el 3 y 4 de agosto. Es decir, si tenéis interés en el programa, os quedáis en las vacaciones de agosto. Eso lo tenéis que tener muy claro. El día 3 de agosto tenéis que estar aquí y el curso inicia el 10. La asistencia es obligatoria, el lugar está por confirmar. Los periodos vacacionales los podéis ver en la guía de profesorado visitante tenéis toda esta información, pero esto quiero insistir mucho porque pues a lo mejor alguno tiene ya un viaje en agosto programado, pues esto ya no hagáis la solicitud, porque tenéis que estar aquí, ¿de acuerdo? Principios de agosto, esto es importantísimo. El Ministerio de Educación de GESE organiza 3 jornadas formativas presenciales. La primera es la de agosto de acogida, una en noviembre de seguimiento y una en junio un poco de despedida del curso. Nosotros desde la consejería, como finales de septiembre, también hacemos una jornada en línea después de que ya llevéis como un mes y medio o 2 para ver cómo vais. Aunque cualquier problema, desde el día 1 estamos aquí para intentar resolverlo, para mediar con GESE, siempre podéis contactar con nosotros. Aparte de eso, como os dije antes, sois profesores en las mismas condiciones que los alemanes, así que tenéis acceso a todas las formaciones que se ofrece al profesorado alemán, formaciones online, formaciones en línea, hay un montón de formación. Y además tenéis acceso con condiciones preferentes a las jornadas y todos los eventos que organiza la Asociación de Profesores Alemanes de Español. Vale, la retribución salarial. Es muy difícil, prácticamente imposible, que os podamos decir cuánto vais a ganar, porque las diferencias de sueldo son muy grandes entre unas personas y otras, dependiendo de los años de experiencia que tengáis, que es lo que se llama el Stufenzuordnung, y los impuestos, la clase impositiva que tengáis. Entonces las diferencias son muy grandes, pero fijaos, en este enlace que también está en la guía, ¿lo veis? ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? Vale, pues en este enlace tenéis, esto es público, ¿no? Tenéis los salarios brutos que están en vigencia actualmente. Vosotros sois el grupo 12, ¿no? Vale, estos son brutos. No os hagáis muchas ilusiones porque de bruto al neto hay bastante diferencia, ¿no? Pero bueno, el sueldo es más que suficiente para vivir aquí, es más que en España, aún el neto, o sea, es bastante superior al sueldo español y los costes de vida son similares. Algunas cosas son más caras, otras más baratas. Entonces, si os fijáis, el sueldo se calcula. Estáis todos en el QP12 y esto es lo que llaman niveles de retribución, que son 6, Stufenzuordnung, y cada nivel se asigna según los años de experiencia que tengáis. Por eso las hojas de servicio. Las hojas de servicio nosotros las analizamos y les enviamos a las autoridades de GESE un documento con vuestras fechas de inicios y fines de contrato. Es muy importante que esa documentación la mandéis bien. Entonces, fijaos que del bruto al neto puede haber diferencias, pues en el Stufe 6, que es a partir de 15 años de experiencia, ¿no? Pues puede haber unas deducciones de más de 2.000 euros por cotizaciones distintas, cotizaciones a los seguros médicos, a la Rentenversicherung, a los impuestos, en fin, las deducciones de los sueldos, ¿no? Entonces, aquí tenéis el bruto y el neto lo podéis intentar calcular, aunque es difícil. O sea, yo os digo, más o menos puede haber más de 2.000 euros de deducciones en los niveles más altos y más de 1.000 en los niveles más bajos, 1.500.
No sé, no os lo podemos decir porque cada persona es diferente según esté casada, hijos, no hijos, en fin, las diferencias de sueldo son muy grandes. Entonces no se os puede decir. Mm, a ver cómo vuelvo a abrir la presentación. A ver. Perdonad un momentito porque... ok. Estamos, ¿no? Vale. Entonces, en este enlace teníais el Tarifvertrag y aquí tenéis la explicación de lo que son los niveles de retribución. ¿Veis? Entonces, estos son los años que hay que estar en el nivel anterior. Es un poco lío de calcular, ¿no? Es como tienes que estar 4 años en este nivel para pasar a este, otros 4 para pasar a este y así. Pero bueno, más o menos el nivel 1 o 2 es un año, pasas del 2 al 3 a partir de 3 años, pasas del 3 al 4 a partir de 6, de 4 a 5 a partir de 10 y de 5 a 6 a partir de 15 años, más o menos. En la guía tenéis otro enlace que se llama Gehaltsrechner, que podéis hacer como un cálculo según vuestro Stufe y vuestro Entgeltgruppe. Podéis intentar calcular metiendo los seguros, etcétera. Lo tenéis en la guía de profesores visitantes y podéis intentar calcularlo. ¿Por qué no puedo yo? A ver, esto. Perdón. No sé por qué no puedo volver a la... Un momentito. Vale, entonces, pues pongo aquí consultar la guía de profesorado para más detalle y tenéis ahí eso, un enlace en la calculadora, pero no vais a saber exactamente lo que vais a ganar hasta las primeras nóminas. La cobertura médica. Alemania está en la Unión Europea y por lo tanto para trabajar aquí es obligatorio tener un seguro aquí. Al ser un Estado miembro de la Unión, Muface, como sabe que Alemania os proporciona seguro a nivel obligatorio, los que sois funcionarios de carrera seguís en Muface en España, pero no os cubre la atención médica en Alemania. Tenéis que pagar el seguro médico aquí, o sea, os lo deducen de vuestro sueldo bruto. Y, y los que no sois funcionarios, pues evidentemente también, ¿no? Entonces, los costes del seguro de salud obligatorio se comparten a partes iguales entre el empleador y el empleado. Son mucho más altos que los nuestros. Nosotros en España nos deducen, comparado con Alemania, muchísimo menos para este tipo de cosas. Entonces, pues cuando lleguéis aquí tenéis que hacer las gestiones, eso corre, o sea, no os dan el seguro, tenéis que hacer una serie de gestiones para, para hacerlo, pero es obligatorio y bueno, tenéis acompañamiento, ¿no? ¿Qué pasa si sois docentes funcionarios de carrera? Si sois funcionarios de carrera, entráis en la situación administrativa de servicios empleados que está definida en el Estatuto Básico del Empleado Público en el artículo 87.1b. Es decir, conserváis los privilegios de acumular trienios y para la jubilación seguís cotizando a Muface, os siguen pagando los trienios porque nosotros desde aquí hacemos un documento en el que os damos un documento para vuestras consejerías en el que os decimos que aquí no os pagan trienios y eso lo entregáis en vuestras consejerías cuando solicitáis el paso a servicios especiales. Esto está en la guía, mejor explicado, pero si tenéis alguna duda con respecto a esto, fijaos que
En España hay competencias de educación en las comunidades autónomas. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes tiene competencias en el exterior y en Ceuta y Melilla. En el resto, no. Es decir, todas estas cosas las tenéis que gestionar con vuestras consejerías de educación, ¿vale? No podemos nosotros hacer cosas por vosotros ahí. Entonces, lo que hacemos nosotros es daros un documento en el que consta que habéis sido seleccionados para el programa y que aquí, pues el contrato empieza tal día y acaba tal otro y no vais a cobrar trienios. Los que no sois funcionarios de carrera o sois interinos o profesores o profesoras de centros privados, pues dejáis de tener vínculo como empleados del Estado español. Entonces el profesorado interino tiene que solicitar la suspensión en sus listas y el profesorado de centros privados negociar con sus directores si les quieren guardar la plaza para la vuelta, pero ahí nosotros ya no tenemos nada que hacer. Esto ya os lo comenté antes, los centros educativos os los asignan después de la entrevista. ¿Y dónde están las escuelas? Pues mirad, Hessen no es muy grande y los sitios donde están las escuelas son pequeños. Si pincháis aquí, esto está en la página también, tenéis en Google Maps, podéis ver dónde están en este año las escuelas. ¿Cuáles de estas van a quedar libres? No se sabe. ¿Se van a añadir nuevas escuelas y van a desaparecer otras? No se sabe. O sea, olvidaos de elegir destino y tened en mente que si queréis ser seleccionados, pues tenéis que aceptar que podéis ir a sitios muy pequeños o no, pero no vais a poder elegir el sitio. Son sitios, algunos, o sea, hay sitios medios como Wiesbaden o Gießen, Frankfurt, que es muy grande, y el resto normalmente son sitios pequeños, pero muchos están cerca de Frankfurt, que se está muy bien comunicado. Los sitios pequeños tienen también la ventaja de que la vivienda es más barata. No vais a poder elegir, ¿vale? El apoyo institucional, pues esto es un programa como muy familiar porque tenemos una relación muy estrecha con las personas que en el departamento de GESE llevan el programa. Hablamos por teléfono, nos escribimos, el profesorado nos llama, lo llamamos, o sea, si tenéis problemas se intentan solucionar y bueno, pues es cercano porque pues es abarcable, es un grupo de profesores que no es muy grande y bueno, a mí me escribís, os contesto, os llamo y lo mismo con GESE. Normalmente los problemas que pueden surgir o bien se deben solucionar en el centro, pero el ministerio a veces puede intermediar con las direcciones y yo siempre hago de interlocutora, digamos. Todos los documentos importantes los tenéis en nuestra página web, también en la web de la Unidad de Acción Educativa, pero lo que es Alemania lo tenéis aquí. Bueno, esto lo pongo aquí en la presentación porque como la voy a colgar en PDF, pues también tenéis ahí los enlaces, pero son enlaces que están en todas partes. La guía de profesorado es muy importante que la leáis. El documento de preguntas frecuentes, hay un vídeo de difusión del programa, tenéis el enlace en la plantilla de Europass, el manual de Profex y la ayuda a la sede electrónica. Si durante el proceso de solicitud tenéis problemas con Profex, escribidles a ellos y yo os aconsejo que pongáis en copia también a Visitantes 2. Si las consultas están relacionadas con aspectos específicos de Alemania, pues nos escribís a nosotros, o bien a la consejería o a mí directamente, que soy la asesora de referencia. También os aconsejo que sigáis las redes sociales de la consejería, que son todas estas, y las de la Acción Educativa Exterior. Y esto es un poco lo que os tengo que contar. Pues ahora, si queréis hacerme alguna pregunta a través
de las preguntas frecuentes. Hay una pregunta, si eres funcionario de carrera, ¿cómo funciona? Ya os la he contestado antes, no sé si queréis que repita, Mari. Lo acabo de comentar, no sé si queréis que repita esta pregunta. Solo veo una pregunta que si eres funcionaria de carrera, ¿cómo funciona? Pues es lo que os digo, pasáis a servicios especiales y lo gestionáis con vuestra consejería, ¿no? Lo que veo que la pregunta es hace media hora, pues lo he explicado después. Como sois pocos en esta charla, si queréis levantar la mano y preguntarme algo directamente. Eh, Funcionaria de carrera en expectativa y te dan tu primer destino definitivo. Esto lo tienes que preguntar a tu consejería. Normalmente, todas estas cosas es lo que digo. O sea, nosotros por nuestra parte podrías venir. Tú lo que tienes que saber en tu consejería es si te conservan el destino o no. Eso son cuestiones de vuestras consejerías de educación. Por nuestra parte, nosotros no tenemos nada que ver con la gestión de destinos porque eso son competencias autonómicas. Entonces lo tienes que preguntar ahí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Ya os digo, podéis levantar la mano si queréis. ¿A qué aspectos me refiero? ¿Cómo son las clases? Pues tienen un sistema de evaluación y de notas muy diferente al nuestro, la relación con los niños es distinta, pues a los profesores hay que tratarlos de usted, eh, van mucho por el libro también, les gusta mucho el orden, la gramática, los test de vocabulario, es, es diferente, es diferente. Los padres tienen todavía más que decir, se les informa mucho, hay que anotar todo lo que pasa en el aula para las reuniones. En fin, yo nunca he dado clase aquí, pero lo que comentan los profesores es que sí, que es muy diferente. Sí, si tenéis preguntas personales, mejor por mail. Yo os contesto siempre. Yo creo que no me he dejado nada. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Se nos facilitará el libro, programaciones, etcétera, con antelación? No. No, eso una vez que te comunican el destino, tú te pones en contacto con la escuela y bueno, normalmente a través de tu contacto con la mentora le puedes preguntar todas esas cosas. Fijaos que hay muchas diferencias entre unas escuelas y otras porque normalmente el libro sí está en el departamento, pero por ejemplo los libros digitales, muchos profes en algunos centros se los pagan ellos y otros no. Eso lo tendrás que ver en el momento. Lo que sí podéis hacer es ir viendo el currículo, porque en la guía de profes visitantes tenéis un enlace también al sistema alemán, podéis entrar en la web, ver los currículos, pero eso hasta que tenéis la seleccionada, o sea, asignada la escuela y el contacto con la mentora, pues no. Y hay una persona que ha levantado la mano y Ciar, ¿no? Esto es lo que me preguntaste por aquí, Ciar. Puedes,
Puedes activar el micrófono si quieres. No sé si he respondido ya a tu pregunta. Hola Marta, sí, muchas gracias. Vale, Un saludo. gracias. Pues si no tenéis más preguntas, repaso corriendo un poco las cosas que son como que siempre nos preguntan, ¿vale? O sea, el número de 8 plazas es orientativo, pueden ser menos, pueden ser más. Si la experiencia profesional no cuenta, por ejemplo, el año de auxiliares de conversación, no cuenta que hayáis dado clase en academias, no cuenta que hayáis dado clase en infantil, a la hora de la retribución, ¿no? Porque la experiencia es para, sobre todo para que os paguen y os asignen un nivel. No cuentan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el año de auxiliares tampoco cuenta para los requisitos de admisión. Si solo tenéis un año en un centro y habéis sido un año de auxiliares, no, eso tampoco os cuenta, ¿no? Y tampoco cuenta la experiencia en universidades. Después, las titulaciones, repito, si sois de historia, pues no podéis. O sea, son del ámbito lingüístico, a menos que hayáis aprobado una oposición con una plaza para lenguas. ¿No? Es que hay gente pues, que ha hecho historia, bellas artes, yo qué sé, y de repente se presenta profe de inglés, pues sí. Pero si no, son las titulaciones del ámbito que figura en la convocatoria, ámbitos lingüísticos. La experiencia de 2 años como requisito de admisión, repito, por si alguien llegó tarde, si os faltan unos meses y sabéis que los vais a conseguir hasta junio, podríais hacer la solicitud. Nos tenéis que, eso, en el contrato, en la hoja de servicios o en el contrato que esté, o nos podéis escribir y podríais estar admitidos si sabéis que en junio vais a tener los dos años. Las certificaciones de idioma, si tenéis la licenciatura de alemán o de lenguas modernas con alemán o alguna otra certificación que no esté en el anexo, pues bueno, las licenciaturas y eso ya no te hace falta la certificación de B2. Pero si tenéis otra certificación que no está en el anexo, la metéis y nos consultáis. Y bueno, el nivel de alemán fundamental, a lo mejor tenéis un B2, pero lo habéis así aprobado raspadillo y no habláis muy fluido. No sé, es muy importante el nivel de alemán en las. Y sí, decía. Disculpa otra vez. Si tenemos titulación en traducción, era nuestro segundo idioma y luego nos pidieron una titulación B2 para trabajar como profesores en la concertada, ¿adjuntamos también el título de B2? Sí, si es Aunque segundo sí, idioma, ¿no? adjúntalo, por así. Vale, gracias. Vale. Después, eso, deciros que los méritos no es como una oposición, o sea, los méritos a través de las entrevistas se ven, que no hace falta traducciones, que eso solo se pide al final, que la entrevista es muy importante los riquiños que seáis, y bueno, los majos y majas que seáis, que comuniquéis bien, que demostréis que sois flexibles, porque hay gente que no lo puede ser, pues yo qué sé, hay gente que quiere una ciudad grande porque su marido o su mujer necesita trabajar allí. Eso ya es difícil, ¿no? O sea, no se puede garantizar. Lo que no os comenté que me olvidé, perdón, si venís con niños, actualmente hay 20, hay 5 familias con niños en primaria, secundaria y bebé. No, están todos contentos y bien integrados, no ha habido problemas para el cole. Si no están en edad escolar, las guarderías mal, difícil, y entonces ahí
eso sí que es más complicado. Si están en edad escolar, pues no ha habido problemas. Normalmente os ponemos en contacto con la gente que ya está aquí con niños, os damos el correo y podéis preguntarles que ellos saben más. Me olvidé comentaros eso antes, ¿no? Lo de familias con niños. ¿Y qué más repasamos? Que no subáis todos los certificados de los 1000 cursos de formación que hacemos, porque morimos, después además no tiene sentido, ¿eh? Y en el currículum tampoco pongáis los títulos de los 1000 cursos de formación, pues ponéis cursos de formación tantas horas en total en estos ámbitos y en estos otros y subís los más relevantes para esta situación, ¿no? Los que creáis más relevantes. Y importante, en agosto aquí, a principios, el sueldo no lo vais a saber exactamente, eso no lo podéis saber hasta el momento, cambia mucho. Los destinos no los podéis elegir, fechas de entrevistas en marzo y selección definitiva abril. Funcionarios de carrera, servicios especiales, todo lo que sea que pasa con mi destino, vuestras consejerías de educación. Pues nosotros no tenemos esa competencia. Ya os digo, nosotros os damos un documento para ellos en el que se dice ha sido seleccionada, bueno, y aparte, una vez que sale la selección, una cosa que sí que os puedo decir es que en el BOE no sale vuestra selección definitiva hasta junio, porque es hasta que acaba toda la convocatoria, pues, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y en cambio vosotros vais a tener antes la comunicación de la selección definitiva. Entonces, bueno, podéis preguntar ya a la consejería qué tenéis que hacer, pero una vez que salga la selección en BOE, ese es el documento que lleváis también allí a vuestras consejerías, ¿no? En el que sale la resolución con vuestro nombre. Veo que hay el certificado de B2 de la UI cuenta. Natürlich. Si no cuenta, claro que cuenta, sí. Y yo creo que ya no tengo nada. La vivienda, bueno, la búsqueda de vivienda, hay gente que tiene mucha suerte y les ayuda mucho la mentora o hay alguien en la escuela que conoce a no sé quién que tiene una casa. Siempre a la mentora se le dice, ¿no? Hay gente que a lo mejor hereda la casa de un profesor que se va. Es una cuestión de suerte. Hay gente que ha encontrado vivienda muy rápido y bien de precio y otra que ha tardado y es más cara. También depende mucho de lo ambicioso que sea uno con la vivienda. Hay gente que todo le vale y hay gente que no. Yo sé que hay gente que está pagando desde 500 euros hasta 1500. O sea, eso es costoso encontrar piso, buscarlo. Bueno, también lo es allá, ¿no? Y yo no tengo nada más que contaros, son las 6. Ya os digo, si me escribís, yo siempre contesto. Y también podemos hablar por teléfono. A ver, no sé, estáis 3 aquí, no sé. Quiero decir, si tenéis cosas que son concretas, que no son generales, pues me escribís y listo. Mi correo está ahí está en la presentación que se va a colgar, pero también, mira, esta es nuestra página web. Si ponéis Consejería de Educación en Alemania, ya salís aquí, ¿no? Entonces, esta es como la portada de noticias y aquí está el enlace a toda la información sobre plazas en Alemania, ¿no? Entonces, aquí voy a colgar esta presentación. Aquí tenéis las consultas con aspectos específicos, me la hacéis a mí o al correo de la consejería. Y eso la presentación la voy a colgar aquí, ¿veis? Aquí, donde pone... no sé si estoy compartiendo. No estoy compartiendo, ¿no? Perdón. No me avisáis. A ver, vuelvo a empezar. No estoy compartiendo. O sea, ahora sí, ¿no? Esta es la página principal. Si ponéis en Google Consejería de Educación, aquí vais a toda la información sobre plazas en Alemania
o también podéis entrar por programas profesorado visitante. Entonces, aquí voy a colgar la presentación de hoy. Aquí tenéis mi correo, que también podéis escribir a consejería. Y, bueno, perdón, la presentación si la voy a colgar aquí o ahí, no sé. Y también tenéis un vídeo de difusión que hicimos el primer año. Aquí tenéis el mapa, ¿veis? Que os enseñé antes. El mapa de GESE con las escuelas. Aquí tenéis el acceso a la guía con todo. Esto leedlo bien, ¿vale? Se descarga desde aquí, la guía de profesorado visitante. Y nada más, ¿no? Ahora sí que ya son las 6:05. Ya, ¿no? Pues muchísimas gracias por vuestro interés. Espero que vengáis. Y cualquier cosa me escribís, ¿vale? No me queda nada. Venga. Gracias. Pues buen fin de. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Buen fin de. Gracias. Chao.